Bien, la gloria sea para el Señor un día más. Le bendecimos en el nombre de Jesús desde Salamanca, España, del Centro Evangelio, la salvación, ministerio de sanidad y liberación. Le damos un saludo a nuestros hermanos que están suscritos en el canal y para aquellos que quizá nos vean por primera vez, les bendecimos y les damos un saludo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a la palabra del Señor que hoy ponía el Señor en mi corazón, en el libro de Mateo, en el Evangelio, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14 y verso 16. Y dice así la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Amén. 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 Gloria a Dios. El título del mensaje le he puesto: en las manos de Dios es abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Este mensaje, hermanos, es para el que quiere trabajar en la viña del Señor. Gloria a Dios. No es solo el que está detrás de un púlpito, el que está trabajando en la viña del Señor, sino todo aquel que en el momento hemos aceptado a Cristo sin tener necesidad de disponer o tener un ministerio. Estás dando testimonio, ayudando, llevando una vida recta, estás hablando de Jesús a los demás, entonces estás trabajando para la viña del Señor, estás extendiendo el Evangelio. Amén. Aquí hay un llamado a los que van a dar alimento. El Señor les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Aleluya. Cuando el Señor habla con sus discípulos, les está pidiendo un imposible, humanamente, porque se trata de dar no un pan espiritual, sino era un pan material. Y dice la palabra que eran como 5.000, sin contar mujeres y niños. Claro, si el Señor nos dijera ahora a nosotros, humanamente, igualmente, con 5.000 personas, no teniendo nada, darle vosotros de comer, nosotros nos quedaríamos pues como pensaron los discípulos. Claro. Esto es imposible. ¿Cómo vamos a hacer? El Señor veía a la gente que los veía, que hacía que como que 3 días que acompañaban al Señor, porque eran como ovejas, como dice en otro lugar la palabra, como que no tienen pastor. Y el Señor tuvo compasión de ellos, porque el Señor tiene compasión de aquellas almas que se sienten como que están solas, como que están descarriadas, como que andan de un lugar a otro, no saben a dónde ir, a quién acudir. Pero el Señor es el pastor de los pastores, y esta multitud se encontró con el pastor de los pastores. Amén. Aleluya. Gente que andaba perdida, gente que andaba desorientada, gente que andaba disuelta porque no tenían quien les orientara. Aún así, siguieron a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y es nuestra responsabilidad orientar a la gente hacia Jesús más que nunca. Aleluya. Hoy vemos el mundo como va a una carrera de perdición, a una carrera que no tiene ninguna meta, sino es a través de Jesucristo para alcanzar la salvación y la vida eterna. Bendito Por lo Jesús. tanto, usted y yo, hermano que me ve, querido oyente que escucha, es nuestra responsabilidad de orientar a todo aquel que nos rodea. Primeramente a los de la familia. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Porque cuando tú estás orientando, estás haciendo el cumplimiento de Jesús, que le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. ¿Verdad? Y estás dando de comer un pan que no es material, pero es un pan espiritual para alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. A los de la familia, al amigo, al vecino, al ¿Verdad? jefe del trabajo, con los que trabajas. Hay multitud de formas y de maneras de poder dar ese alimento que el Señor está demandando que hagamos. Esto es una necesidad. Esta gente andaban a la deriva sin pastor. Hay gente que les gusta no tener un pastor. Sonríe, que Cristo te ama. Amén. Que dicen: no hace falta acudir a un culto, no hace falta congregarme. Yo en casa me pongo en comunión con el Señor, yo en casa subo al cielo, bajo del cielo. Gloria tenga el nombre del Señor. Sonríe, que Cristo te ama. Pero el Señor nos dice en su palabra: no dejéis de congregaros como algunos
algunos tienen por costumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque tú puedes tener una comunión íntima con el Señor. Yo no digo que no, quizá en casa, pero somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene que estar unido. Cuando el cuerpo está unido, la iglesia ora por aquella necesidad que cada uno tiene y Dios responde. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero en la desobediencia de no congregarnos, en la desobediencia de no estar sujetos a las autoridades que Dios ha establecido en la tierra, vienen las consecuencias, hermano. Y te preguntarás quizá que por qué estás orando y orando y orando, pero no viene la bendición, no viene la promesa, se tarda. No es que Dios no quiera dártela, pero Dios quiere que lo obedezcamos. Como a estos discípulos, perdón, el Señor les dijo, dadle vosotros de comer. Es la obediencia, y en la obediencia y la fidelidad, ¿dónde está la bendición y los milagros del Señor? Aleluya. Hermanos, los ministerios y el acudir a la congregación es necesario, porque ahí el Espíritu Santo nos orienta, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos guía, y el Espíritu Santo es quien nos revela toda la verdad. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Esta gente andaban sin pastor. Y como decía, de repente se habían encontrado con el pastor de los pastores. En el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hermanos, hay gente que nos cuesta, y me pongo yo por no decir de nadie, nos cuesta venir a los cultos cuando esta gente oyó de Jesús. No lo habían visto aún, no lo habían oído hablar, sino que oyeron de Él y fueron desde las ciudades a pie. Gloria tenga el nombre del Señor. Y a nosotros nos cuesta venir con muchos impedimentos o excusas, entre comillas, que ponemos a veces para no acudir a la casa del Señor. Bendito Jesús. ¿Cómo hablaría el Señor, hermanos, que dice la palabra que estuvieron como 3 días? Usted se fija qué palabras tendría el Señor, porque esta gente estaba 3 días de no comer nada y no se habían dado cuenta. Gloria tenga el nombre del Señor. Gloria a Dios. Escuchando y escuchando al Señor. Hoy en la iglesia acabamos de empezar y empezamos a mirar el reloj a ver cuánto va a tardar el pastor para decir la palabra. Sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Y no se acordaban que no habían comido, porque no se apartaban de escuchar las palabras del Señor. Bendito Jesús. Los discípulos querían echarlos, dice en el versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Querían echarlos los discípulos. Hay gente que solo sabe despachar a los demás sin darle una ayuda o una solución a sus problemas. Aleluya. El Señor entonces les dijo, que es el versículo que hemos leído, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. El Señor aquí les estaba lanzando un reto, dadle vosotros de comer. Desde el punto de vista humano, como bien decíamos antes, esto era imposible. Pero desde el punto de vista divino, era muy fácil. Aleluya. Porque lo que es imposible para nosotros es muy fácil para Dios. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Y todo es posible al que cree. ¿Al que cree quién? A Jesús. El que obedece a Jesús. El que es fiel a Jesús. Aleluya. El que escucha a Jesús. Gloria a Dios. Ahora el Señor hizo el milagro y les dio el pan a los discípulos para que fueran ellos los que les dieran de comer. Está caballero nuestro Señor, que podía haber dicho, bueno, yo he hecho el milagro, voy a repartirlo yo. Pero Él se puso a un lado, como dando importancia a los discípulos de que eran ellos los que iban a dar de comer. Aleluya. A veces nos damos importancia como que hacemos nosotros las cosas cuando no vemos que es la mano de Dios. ¿Verdad? Cuando no vemos que es el poder del Espíritu Santo. Cuando no vemos que es Dios en nosotros, no nosotros. Que no es por nosotros, porque sin mí nada podéis hacer. El Señor te pide un milagro imposible. Dar pan del cielo, de la palabra.
pero no por un día ni por dos, sino todos los días que estemos en esta tierra. Es nuestro milagro el poder dar de la palabra de Dios, el poder hablar de la palabra de Dios, el poder testificar de la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Cuando hablamos de Cristo, cuando testificamos de Cristo, cuando le decimos, mira, vente, que Dios te bendice, que Dios te ayuda, que Dios te respalda, que Dios te va a sanar, que Dios te va a libertar, estás dando esa palabra, estás dando ese pan que demanda el Señor que demos, que seamos nosotros, dadle vosotros de comer. Gloria a Dios. El Señor pudo haber hecho el milagro de hacer el pan del aire. Aleluya. Porque de la nada dice que creó todo. De la nada creó todo. Por Él y para Él. Claro. Ahora, sin embargo, el Señor pidió un elemento, le dijo, ¿qué es lo que tenéis? Aleluya. Y le llevaron 5 panes y 2 peces. Miren, hermanos, a veces en las situaciones que nos encontramos no tenemos idea de por qué Dios nos está pidiendo algo para que llevemos a cabo a hacer. A Él no le importa si tenemos mucho o no tenemos. Lo que nos pide es simplemente que lo obedezcamos. ¿Verdad? Nuestra decisión es obedecer lo que nos ordena el Señor. Dios puede realizar una tremenda obra por medio de nosotros si solamente nos dispusiéramos a seguir su dirección y sus órdenes a lo que Él nos dice. Amén. Dios no necesita ni nuestros recursos ni nuestros talentos. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente quiere a alguien dispuesto a hacer su voluntad y lo demás lo va a añadir el Señor. Aleluya. Dios. Reconozcamos que Dios es nuestro proveedor, que Él es nuestro proveedor, Amén. que nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nosotros. ¿Verdad que sí? Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es bueno la gratitud a Dios, ser agradecidos en lo poco o en lo mucho. Por eso Jesús tomó los panes y los peces y agradeció al Padre. Bendito. Aleluya. La palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Los milagros están precedidos de la gratitud. Cuando somos agradecidos en nuestro corazón, Dios va a obrar el milagro que pedimos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Los cristianos, tengo puesto aquí, se pueden clasificar, por lo tanto, en 2 fases. Los que tienen la escuela de Andrés, el discípulo, y los que tienen la escuela de Felipe. Vamos a leer, pastora, Juan capítulo 6, del 5 al 7. Juan capítulo 6, 5 y 7. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Amén. El Señor siempre sabe lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer, pero siempre nos va a probar. Aleluya. Andrés, los de la escuela de Andrés, dice que fue el que llevó los 5 panes. Tan solo hay esto directamente, Jesús pidió y él lo llevó. En cambio, Felipe fue el que dijo, esto va a ser un imposible. Él pensaría, si tuviéramos todo el dinero del mundo, ni aún así podríamos darle, si estamos en un desierto, no hay panaderías. Aleluya. Cristianos que son muy negativos para la obra del Señor. Sonríe, que Cristo te ama. Amén. Hay gente que va a venir al Señor, aleluya, y necesitan ver un milagro para poder agradecer a ese Dios. Pero no necesitamos milagros, hermanos, necesitamos ser agradecidos en gratitud y el Señor va a obrar el milagro en nosotros. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Hay gente que está todavía preparándose. Pero yo digo que no es tiempo de estar preparándose, es tiempo de estar preparados para el Señor. Amén. Todo lo que tengas, ponlo en las manos del Señor, sea lo mucho o lo poco. Hermano, pero es que yo, pastor, no sé leer la palabra.
Es que me duermo cuando leo la palabra, me entra un sueño. Pon lo poco en las manos del Señor. Amén. Dile al Señor, Señor, yo no sé leer, pero en lo poco el Señor te va a ayudar. Aleluya. Aleluya. Moisés era tardo para hablar y aún así el Señor lo escogió para sacar de la esclavitud a un pueblo. ¿Verdad? ¿Quién dice que Dios no te pueda escoger a ti? Sepas leer o no sepas leer, sepas estudiar o no, te entre sueño o no. Si tú dispones lo poco, lo que tengas en las manos de Dios, como dice el título, en las manos de Dios es bendición y abundancia. Aleluya. Él va a hacer los recursos, Él va a hacer lo imposible para que aquello que parece imposible sea posible en nuestras vidas. Aleluya. Seamos por lo tanto como Andrés, que trajo los panes al Señor. Señor, no tengo más. 5 panes, 2 peces. Multiplícalos. Y el Señor cogió, los multiplicó. ¿Qué es lo que te impide traer al Señor para que Él pueda multiplicar? Gloria tenga el nombre del Señor. Santo Jesús. A veces no ponemos en las manos del Señor aquello que está impidiendo para que podamos crecer en la obra del Señor. A veces no ponemos en las manos del Señor para que Él pueda restaurar nuestras vidas. A veces no ponemos en las manos del Señor para que Él pueda traer liberación a nuestras vidas. Bendito Jesús. A veces no ponemos en las manos del Señor para que Él pueda sanar nuestras vidas. Todo aquello que impida, todo aquello que tenemos, sea poco, sea mucho, Señor. Pero yo tengo esta circunstancia, yo tengo este problema, ponlo en las manos del Señor, porque Él va a traer la solución. ¿Cuánto tiene usted? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué tipo de panes tiene para el Señor? Aleluya. Bendito Jesús. Usted tiene que darle de comer a otros. Y yo tengo la responsabilidad también de dar de comer a otros. Bendito Amén. Dios. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos da la orden, darles de comer. Tomó los panes y los bendijo al Padre. Entonces los panes, ¿qué ocurrió, hermanos? Que se llenaron de posibilidades y ya no fueron panes comunes ni corrientes. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿De qué me estás hablando, pastor? Que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo puede venir a tu vida y aquello que parece común o corriente, que te ven como que no sirves, como que no vales, va a hacer Dios que las palabras que salgan de tu boca sean necesarias para alimentar a aquellos que están esperando, deseando de oír del Señor. Pues estos panes eran comunes y corrientes, pero las manos de Dios, una vez bendecidos, fueron para dar alimento. Aleluya. Tú puedes ser común o corriente, pero en las manos del Señor, aunque no sepas mucho de fraseología, aunque no tengas hermenéutica, ni homilética, ni escatología, una simple palabra, Dios te bendiga, Dios te guarda, Cristo vive. Esa palabra en las manos de Dios, bendecida a través del Señor, va a dar de comer a aquellos que están hambrientos de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Les dio los panes el Señor a los discípulos para que los repartieran. Y empezaron a repartir. ¿Y qué ocurrió, hermanos, en las manos del Señor? Cortaban el pan, lo bendecían, le daban, cortaban, le daban, pero veían que de donde habían cortado volvía a salir pan. Y seguían cortando y volvía a salir pan. Y seguían cortando y volvía a salir pan. Así es la bendición de Dios. Por más que queramos dar, Dios va a multiplicar. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Por más que se levanten los demonios como río, Jehová plantará bandera. Y a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, no es asunto de tener mucha fraseología, como bien decía, ni escatología ni homilética, sino tener, no ser muy elocuente tampoco, sino tener y dejar que lo que tienes, ponlo en las manos de Dios. Amén. Lo que tengas. Encomienda a Jehová tus pensamientos, incluso, y dice, y Él hará. No tienes por qué estar pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿cómo voy a hacer? No, encomiéndalo a Jehová tus pensamientos y Él hará. El asunto es estar seguros de que Él nos está dando los panes para que podamos repartirlos. Gloria a Aleluya. Dios. Él es un Dios de orden. Antes de repartirlos, ordenó sentarlos en grupos ordenados. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 9:14, vemos como Dios es un Dios de orden.
en Lucas, Juan y Mateo hablan de del mismo tema que estamos hablando sobre el milagro que hizo el Señor con los panes y los peces. Y aquí vemos cómo es un Dios de orden. Lucas 9, versículo 14. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Amén. Porque Dios, cuando va a hacer algo y va a repartir algo, siempre tiene que haber orden. Gloria a Dios. Por eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y tuvo que ordenarlo todo. Aleluya. Dios va a ordenar aquello que está desordenado. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Seguimos versículo 20 de Mateo 14, en el mismo pasaje. Aleluya. Dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aleluya. Cuando el Señor da, hermanos, es para todos. Aleluya. Y dice que no solamente comieron, sino se saciaron. Bendito. Se llenaron. Todos. Aleluya. Cuando el Señor da pan bendecido, solo el que no quiere, no come. Aleluya. Aquí todos tenían hambre y todos comieron. El problema hoy es que hay mucha gente desganada que no tiene hambre de la palabra del Amén, Señor. es verdad. Y eran, y están, y serán anorésicos, perdone la palabra, espiritualmente. Aleluya. Es lo peor que le puede pasar a una persona, que así le pongan el más sabroso de los manjares, a través de la palabra, el mensaje más perfecto, el mensaje de aliento, el mensaje de amor, el mensaje de pasarte la mano por el hombro, que aún así no lo comen porque no tienen hambre de la palabra del Señor. Y al no comer, no van a crecer espiritualmente. La palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es tiempo de comer de su palabra. Hay gente que va a la iglesia por inercia. Hay gente que va por rutina, por pasar el tiempo. Y hay gente que va a los cultos para luego, después del culto, ir a los Burger King. Aleluya, sonríe, Dios te ama. Y hermanos, es que me venía así el Señor hablando y me hacía gracia. Pero es así la verdad. Bien, hay gente que va a los cultos para pasar ese fin de semana o el sábado o el domingo para luego ir al Burger King. O sea, vengo al culto, pero no como la palabra, pero luego voy a comer lo que no debo de comer, las cosas del mundo. Pues es antes lo espiritual que lo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y es mejor ser amigo de Dios que no enemigo de Dios, porque siendo amigo de Dios voy a tener bendición, voy a tener sustento, Él me va a proveer. Pero cuando soy enemigo de Dios, aleluya, entonces va a haber escasez, va a haber pobreza, va a haber ruina, va a haber de todo, tormento, desaliento, porque me he vuelto enemigo de Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya, la gloria sea para el Señor. Amén. Cuando hay palabra de Dios, Dios reparte y siempre se sacian y siempre comen. Después que comieron, se saciaron. Pero miren, me llama la atención que dice que recogieron lo que sobró. Aleluya. Sí, Gloria a Dios. aleluya. El Señor recoge lo que sobra. Él no dice tírenlo ni desperdicienlo, no. Hay mucha gente padeciendo hambre porque han desperdiciado el tiempo en Dios. Así es. Sonríe, que Cristo te ama. Yo sé que quizás sean palabras duras, pero es así. Hay mucha gente padeciendo hambre porque desperdiciaron el tiempo en Dios, que Dios le dio. El Señor nos enseña que aunque dependemos de un Dios que provee de nuestras necesidades, no debemos desperdiciar ninguna de sus bendiciones, sean espirituales, sean materiales, ni mucho menos las bendiciones espirituales sobre todo. Aleluya. Amén. Porque hay que recoger
lo que sobra. Así lo mandó el Señor. En el Señor nada sobra, todo tiene su tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que hoy no se puede llevar a cabo, mañana se podrá. ¿Verdad? Aleluya. Hay que guardar y no desperdiciar. El milagro de los panes y los peces se proyecta, por lo tanto, y hemos visto en una relación con Dios espiritual que hoy se puede ver en usted y en mí si comemos de la palabra del Señor, si nos saciamos, si nos llenamos y si no tiramos, sino que guardamos aún lo que sobra en el Señor. Aleluya. Usted se puede convertir en lo que desee para servir a Dios siempre y cuando esté dispuesto a que el Señor obre ese milagro en ti. Aleluya. Aunque usted no tenga nada, ni para dar, ni capacidad, aunque sea, como crea usted, es que soy inútil, el Señor te puede dar y proveer mediante un milagro. ¿Verdad? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Amén. Y te pregunto a ti que me ve, ¿cuántos hermanos aman al Señor? Amén. Y ahora yo digo, y si le amamos, ¿cuánto tiempo hace que no leemos sus cartas? ¿Cómo es así, pastor? Normalmente, cuando estamos en la juventud, el novio y la novia siempre se enviaban cartas de amor, y se guardaban. Pero lo lógico es que si es el novio que envía a la novia las cogiera y las leyera. Pero si la novia las coge y las guarda con sus lacitos según han llegado, y se llega a juntar con el novio, y el novio le pregunta, ¿leíste lo que te di? Nunca lo abrí. Por eso, hermanos, si decimos, ama a Dios, ¿cuánto hace que no abres o lees las cartas de amor del Señor? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, son cartas escritas. Aleluya. Es Jesucristo escrito en páginas. Aleluya. Bendito Jesús. Darles vosotros de comer. Amén. Amén, aleluya. Por lo tanto, Dios santo eres, Señor. el pan del cielo descendió. Se llama Jesús. Para todo aquel que quiere de él. Y todo el mundo se sacie de esa palabra, de ese pan del cielo, que es Jesucristo. Por eso en esta tarde, concluyendo ya, oramos, Padre Celestial, extendemos nuestras manos al cielo y te pedimos, Señor, que nos des ese pan de lo alto, ese pan de arriba, Señor. Danos de ese pan para poder dar, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos sacia, Señor, que no sobra, Señor, sino, Padre, que siempre, Señor, nos llenas a través de tu palabra, Padre eterno, Señor. Que esta palabra no quede vacía, Señor, que llegue a los corazones que nos están viendo a través del canal, que toque, Señor, sus conciencias, que despierte su espíritu, Padre, porque aún, Señor, han de ser saciados con tu palabra, Señor. Sí, Dios mío. Porque vendrán tiempos en el que tendrán hambre de tu palabra, Señor. Sí, Padre, pero para eso apareciste tú, Señor, para dar ese pan del cielo, Jesucristo nuestro Señor, que nos sacia, que nos llena, ese cuerpo que fue partido, Señor, como en la cena, Señor, partió el pan nuestro Señor, representando ese cuerpo en la cruz del Calvario, Padre. Gracias te damos, Señor. Padre, ayúdanos a tener ese pan para cumplir como tú dices. No tienen necesidad de irse, sino darles vosotros de comer. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén.